Athens Podcast. Innovación y conocimiento en tecnología. Bienvenidos, soy Jesús Marrone, Content Manager de Athens en Telefónica Empresas. Estamos con Luis Vega García, CEO de Más que una Radio. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con todos vosotros. Bueno, primero que nada, háblanos un poco sobre tu infancia y tus estudios. Bueno, pues si tengo que definirlo de alguna manera es una infancia inmensamente feliz. Yo creo que cuando empecé a trabajar es cuando se torcieron las cosas, pero hasta entonces, vamos, mejor imposible. Y estudios, pues como no me daba la nota para lo que yo quería, que era ciencias, y la verdad es que una vez que no me dio la nota, pues seguí un poco la tradición familiar. En mi casa todo el mundo era de económicas o administración de empresas, pues por lo que había visto en mi casa, pues me metí y eso es lo que estudié, no con gran vocación, pero bueno, por lo menos lo hice sin problema y luego la verdad es que me ha gustado bastante, pero vamos, no entré por vocación, eso está claro. Uno de tus primeros trabajos fue en bwin. ¿Cuál era tu cometido? Bueno, yo siempre he estado en el área financiera de las compañías. Siempre he sido el director financiero desde muy joven. El tema de bwin es la casa de apuestas deportivas y fue una joint venture entre Recreativos Franco y la casa austríaca de apuestas bwin, ¿no? En el momento en el que se patrocinaba aquí en Madrid, cuando se iba a lanzar ya las apuestas deportivas en locales, que no existía por aquel entonces fue prácticamente una startup. Por mucho que suene bwin a empresa consolidada hoy, pues en aquel momento empezamos desde lo que es montar los muebles, ¿no? Mi cometido, pues todo el área financiera, de riesgos, todo el área de recursos humanos, porque el tema de los locales de apuestas pues lleva muchísima función de recursos humanos y el tema de apuestas, lógicamente. Entonces, bueno, no nos aburríamos en un momento en el que se estaba abriendo la ley. Además, la ley en España va por comunidades autónomas en el tema del juego, con lo cual eran 17 proyectos prácticamente diferentes, ¿no? Pero bueno, bien, una buena escuela, nos lo pasamos muy bien y completamente diferente al resto de las cosas que he hecho. Sí, porque después pasaste por varias empresas relacionadas con FinTech, como The Phone House España. Bueno, realmente en el tema del fintech yo lo que he hecho es que siempre he sido muy inquieto y desde hace 6 años pues me moví mucho en el tema del fintech y me llamó el CEU viendo que estaba por ese mundo para poner en marcha el máster de fintech, ahora el PDD de banca digital, ¿no? Que llevo y dirijo desde hace 6 años. Entonces, donde he estado relacionado con el fintech siempre he sido como consultor externo. Como decías antes, por ejemplo, Phone House puso en marcha un proyecto que se llama Smart House y me llamaron para poner en marcha todo el tema vertical de Insurtech y fintech, ¿no? Cosa que hice, pues la verdad que con mucho gusto y fue un trabajo bonito, pero siempre relacionado. Nunca he montado mi empresa de fintech, sino que estoy o bien en la labor docente, bien en la radio también, que tenemos un vertical de fintech donde hemos invitado ya más de 200 empresas, o como he hecho en la labor de Phone House, pues de consultoría externa. ¿Cómo surgió la idea de crear másqueunaradio.com? Bueno, pues estuve hace mucho tiempo que creé una empresa que se llama Patrocínalos, que acabó integrada dentro de marca.com, de unidad editorial, y ahí tuve el primer contacto con el mundo de la radio. La verdad es que yo no sabía absolutamente nada y me gustó bastante, ¿no? Posteriormente también en gestión a radio, ya en mi faceta más de financiero, pues también tuve varios programas, trabajé con ellos, ya dedicado plenamente a la economía, y cuando salí de ese mundo, pues la verdad es que me quedó un gusanillo de decir, oye, me encantaría intentarlo de nuevo. Entonces, en esta vida hay dos opciones, una que te llamen y otra montarlo tú. Aunque parezca complicado, todo es ponerse, ¿no? O bueno, llamar no creo que me llamen porque obviamente no soy Carlos Herrera. Así que vamos a montarlo que será mucho más rápido, ¿no? Y así fue como surgió. Ese es el tema, me gustaba. No creo que nadie me fuese a llamar del mundo de la radio porque no tenía ningún tipo de experiencia, solamente algunos programas sueltos y dije, pues venga, pues lo monto yo. Y así fue. ¿Por qué elegisteis ese nombre?
Pues mira, cuando monté en marcha, o cuando puse en marcha, mejor dicho, la empresa de crowdfunding, que es la que se integró con Marca, crowdfunding deportivo, al final le dimos un tinte de contenido, ¿no? Campañas con deportistas y es un tipo de brand content que en ese momento es cuando empezaba. Y la verdad es que yo siempre insistía en Marca, ¿no? Que no éramos solamente crowdfunding, sino que era algo mucho más. Y de ahí nació un blog que puse en marcha que se llama Más que Crowdfunding, haciendo un poco esa reivindicación. Que no solamente estamos haciendo crowdfunding, sino que se hacían muchas cosas más, y ya aprovechando el tirón del blog, que ya no lo tengo, o si lo tengo por ahí está completamente abandonado porque no me da tiempo, pues creé Más que una radio, un poco siguiendo el nombre del blog que creé. ¿Y cómo es vuestro modelo de negocio? Bueno, el modelo de negocio somos como una productora del mundo de la radio, es decir, nosotros damos servicios a empresas que quieran tener bien su propio canal de comunicación, bien su propia radio, su propia parrilla o su propio contenido. Nosotros no hacemos publicidad porque es un poco absurdo, no somos una radio que pueda competir con los grandes, entonces estaríamos todos perdiendo el tiempo. Entonces, lo que hemos dejado es, continuando con esa labor de contenido que te comentaba anteriormente, que ya desarrollé en la época de Marca y de Patrocínalos, pues seguir con ese modelo de negocio en Más con la radio. Y bueno, la verdad es que funciona bastante bien y además que el tema de la publicidad en el mundo de los medios pues está obviamente de capa caída, pero eso se sabía hace mucho tiempo, con lo cual he huido yo absolutamente de ese modelo de negocio. Sí, además últimamente también están creciendo muchos podcasts, entonces vosotros podéis aportar ese contenido auditivo. Claro, sí, el tema de podcast la verdad es que está creciendo una barbaridad. Que bueno, yo lo que quería diferenciarme un poco era pues hacer una radio, ¿no? Es decir, traer a los invitados a nuestros estudios. Técnicamente, bueno, pues es bastante complejo lo que tenemos por aquí. Siempre con la humildad de una radio que se dirige a un nicho muy concreto de mercado, como es el tema de los inversores, el tema de los financieros, CEOs, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no estamos dentro de la ola del podcast, pero ¿qué pasa? Que sí, efectivamente, luego todos los programas se repiten, obviamente. Los subimos a todas las plataformas de podcast y al fin y al cabo pues es un modelo de comunicación accesible para mucha gente y nosotros damos ese servicio también para quien lo quiera tener, ¿no? Hacer un podcast hoy en día no es complicado, es una cosa bastante sencilla. Hacer radio es una cosa un poco más complicada, ¿no? Entonces, el podcast muy bienvenido para las compañías y empresas y la radio pues un poquito más complicado, sobre todo cuando lo hacemos en directo y con muchos invitados, etcétera, pues ya es un poquitín más complejo, pero vamos. Sí es verdad lo que tú dices, completamente de acuerdo. Ha crecido una barbaridad el mundo del podcast y raro es cuando yo, por ejemplo, que me gusta mucho correr, pues no salgo a correr sin escuchar un podcast. Nunca de los míos, porque no me gusta escucharme. Así que cojo alguno de la competencia y me lo paso estupendamente. Sí, hablando de invitados, ¿qué perfiles estáis trayendo? Pues mira, después de casi 900 programas que llevamos y 5 temporadas, pues ha pasado por aquí absolutamente de todo. Me centro un poquito ya en la última etapa, donde nos estamos centrando mucho en los delegados, en el programa de la hora del CEO, muchos directores financieros, en palabra de CFO, y luego mucha tecnología, sin abandonar el fintech, pues sabes que es un tema para nosotros súper importante, y el mundo de las startups, pero siempre de contenido muy tecnológico, siempre con un contenido disruptivo, gente muy joven que vale un montón. Entonces, desde ese punto de vista, pues estamos trayendo ahora mismo a los mejores. Hemos traído a los consejeros delegados o presidentes desde Garrigues, Uría Menéndez, Sagardoy, hemos traído al director financiero de Repsol, de Athens, por supuesto, que yo creo que lo conocerás, Es un crack, claro. Al director financiero de MediaPro, etcétera. En fin, no es que estemos especializados en la élite, entre comillas, del mundo empresarial, pero sí queremos traer pues opiniones de gente con mucho peso, ¿no? Y aunque está abierto para todo el mundo, es verdad que este año nos hemos especializado un poquito más en estos perfiles. ¿Cuál es la filosofía de vuestra empresa y qué buscáis en vuestros empleados? Bueno, aquí lo que buscamos es pasarlo bien. Si buscásemos ganar dinero no estaríamos aquí, eso ya te lo digo desde... Esto nació como un hobby. De hecho, las 3 primeras temporadas, pues aquí no se hablaba ni de facturar.
y las 3 primeras temporadas aquí pasaron ya más de 300 empresas. Con lo cual quiero decir que tiene que ser algo que te guste, algo que te llene y que digas, oye, pues me lo paso bien. La gente que ha estado por aquí, ha venido y ha tenido sus verticales, etcétera, siempre ha sido esa la filosofía. Oye, pásatelo bien, vamos a hacer una cosa distendida. Si tú escuchas nuestros programas, verás que no nos metemos en grandes líos, es decir, no buscamos un titular, porque ninguno de los que estamos aquí somos periodistas. Todos venimos de la rama o tecnológica o financiera, como es mi caso, y lo que buscamos es tener una charla informal y sobre todo aprender y divulgar, que es lo más importante. Sí, importante compartir conocimiento hoy en día. Exacto. Y buen conocimiento, que a veces Exacto. hay demasiado y no es riguroso. Exacto, eso es. Por lo menos no son opiniones nuestras, porque yo creo que a nadie le importaría la opinión de Luis Vega, sinceramente. Lo que intentamos es que figuras reconocidas del mundo de la empresa nos den las suyas, que eso es lo que yo creo que a la gente le gusta, ¿no? Yo, la verdad es que poco tengo que contar, pero la gente que viene, pues siempre sacas un patrón. Ahí yo creo que es que se puede sacar el robot o el retrato robot, mejor dicho, de la gente que triunfa y la gente que tiene éxito. Vamos, se ve claramente a la legua y eso es lo que intentamos nosotros transmitir, ¿no? A la hora de contratar personal nuevo, ¿tenéis establecido algún tipo de protocolo? No, ninguno. La verdad es que aquí sobre todo nosotros trabajamos vía vertical, es decir, la gente viene, crea sus programas y son libres de hacerlo lo que quieran y como quieran. Aquí no hay ninguna limitación. Obviamente tiene que estar alineado con lo que es la filosofía de esta compañía, es decir, tema de finanzas, tema de directivos, tema de startups, tema tecnológico, fintech. ¿Nos podemos ir un poco más allá? Pues sí, hemos tenido temas de psicología deportiva, hemos tenido temas de coaching, hemos tenido incluso con el coronel Ángel Gómez de Agreda un vertical dedicado al ministerio, a los militares y Ministerio de Defensa. Pero bueno, la idea siempre es que la gente quiera pasárselo bien, que traiga buenos invitados y que esté relacionado de alguna manera con el mundo empresarial. ¿En qué os diferenciáis sobre otras radios similares? Pues la verdad es que no lo sé muy bien, ¿eh? Si te digo la verdad, no te puedo decir. Lo que está claro es que nosotros no tenemos línea editorial, ¿no? Lo que te comentaba antes. Somos totalmente independientes. Esta radio es 100% mía, para lo bueno y para lo malo. Y aquí no se habla, nadie nos tiene comprados, porque pasa en muchos medios de comunicación, pues por la publicidad que ponen o por lo que puedan opinar, etcétera. Nosotros no tenemos, como te decía, línea editorial porque no creo que nuestras opiniones importen mucho. Lo que tenemos es que siempre es un formato entrevista, un formato distendido y un formato donde conozcamos un poquito mejor al invitado que tenemos, porque aunque son invitados que ya han estado en muchos sitios, pero pocas veces se conoce un poco pues lo que hacen, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, sin más lejos, hemos tenido pues al director de todo el tema de financiación de KPMG, abogado del Estado. Pues las primeras 3 preguntas, y me lo decía él, dice, bueno, nunca me lo habían preguntado. Pues sí, porque es conocer un poco mejor, ¿no? O sea, que hace que una persona se le crucen los cables en un momento determinado y oposite para abogado del Estado y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, entrevista, nosotros cuanto menos hablemos, mucho mejor y que el invitado se encuentre súper cómodo. No sé si puedes darnos algunas cifras de cómo ha crecido vuestro negocio en el último año, facturación, proyectos. Pues la verdad es que desde hace año y medio es cuando nos estamos dedicando de una forma profesional. Antes, como te comentaba, era un tema más de hobby, sí se ha facturado, pero nosotros lo combinábamos con nuestras profesiones. En mi caso, de director financiero en varias compañías, pero aún así nunca lo dejé. Es decir, siempre seguimos haciendo programas y ninguna temporada quedó sin atender. Ahora ya estamos dedicados y el modelo de negocio, obviamente, lo que te comentaba antes. En tema de contenido. Ahora mismo, ¿cómo está el tema? Pues como estamos todos. Está fastidiado porque las empresas han con una inyección de liquidez brutal, pero no está llegando al mundo de la pyme como debería llegar, no está llegando al mundo de las pequeñas empresas y se está notando un montón. Espero que obviamente esto repunte, ya soy súper optimista y va a repuntar, pero no nos quejamos, pero no me da para el yate. Todavía no, el yate tendrá que esperar. De momento me da para pasármelo bien y vivir y pagar facturas, que tampoco está nada mal.
Bueno, de momento barquita en el retiro, que también está. Exacto. Pero vamos, incluso te diría que hinchable, ¿eh? O sea, que no creas Sí, que a lo mejor si me voy un par de horas ya estoy un poco apurado de casa. muy bien. Pero ¿diríais que estabais preparados para el coronavirus? Hombre, preparados, nosotros es que hemos nacido digital, o sea, somos digitales 100%, absolutamente. Entonces, nuestros programas se pueden realizar en remoto en cualquier lugar del mundo. Aunque estemos en el estudio, se pueden hacer incluso remotamente. Es decir, desde el primer momento nosotros hemos ido por la vía digital 100%. Todo estaba automatizado para hacerlo desde cualquier situación, desde cualquier circunstancia, desde cualquier lugar y con métodos, la verdad, que bastante novedosos. Entonces, no nos ha pillado de nueva. Lo que pasa es que para mí hacer radio desde casa, pues sinceramente, yo ya lo he dicho, alguna vez además en antena, no lo volveré a hacer en mi vida. En mi vida. O sea, la radio tiene que ser una interlocución directa con un invitado que tienes enfrente, que le puedes ver y que puedes sentir cómo está, si está enfadado, si está contento, si lo que le estás preguntando le está molestando, si quiere ir por otros derroteros, eso a través de un Zoom y en directo todos los días y con 5 invitados, no lo volveré a hacer. O sea, eso lo tengo clarísimo. Volveré siempre al estudio y quizá desde el estudio sí lo haga, pero desde casa no. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues bien, estamos perfectísimamente acostumbrados a trabajar con todos los medios tecnológicos habido y por haber. Yo soy muy friki para eso, soy muy techie y la verdad es que intento tener siempre lo último de lo último, con lo cual no ha habido mucho problema. ¿Quieres conocer a fondo los productos cloud de Athens? Formación Athens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionathens.com. ¿Qué red social o plataformas funciona mejor? Bueno, yo es que odio las redes sociales, y te digo la verdad, son absolutamente necesarias, estamos en el mundo tecnológico, etcétera, 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 pero yo es que me parece una esclavitud que yo muchas veces no puedo seguir, ¿no? Entonces, la que siempre y por encima de todos es LinkedIn. Nuestro público es profesional, nuestro público es directivo, es emprendedor y están en LinkedIn sí o sí. Luego el resto de las redes sociales, bueno, pues Twitter también lo manejamos mucho y el resto la verdad es que le damos una importancia relativa. Es verdad que no tenemos una estructura para estar una persona todo el día dándole que te pego a las redes sociales, aunque tenemos contenidos para aburrir, que podemos estar todo el día, pero ya te digo, de LinkedIn no nos vas a sacar, Twitter de vez en cuando, Facebook lo tenemos simplemente para que aparezca la localización del estudio, pero creo que hemos hecho un post una vez en la vida, es decir que no se puede estar en todos los sitios. Yo prefiero estar en pocos, pero hacerlo bien, ¿no? ¿Cómo crees que evolucionará vuestro sector? Bueno, lo que es la radio tradicional, obviamente, muy mal. O sea, pero eso se sabía desde hace mucho tiempo. Aún así, entre televisión, radio y entretenimiento, es decir, poniendo todo en un tema, en una costelera, el entretenimiento va a ir hacia arriba sí o sí, porque cada vez vamos a trabajar menos, nos guste o no nos guste, porque la digitalización está aquí, se van a perder muchos puestos de trabajo, vamos a trabajar cada vez menos, te hablo a largo plazo, y al final vamos a tener mucho tiempo libre. Entonces la radio es un medio de libertad absoluto para estar entretenido y sobre todo no esclavo. La televisión tienes que estar delante del aparato. En la radio no. En la radio te mueves, haces deporte, como te decía antes, corres, lo puedes escuchar en el coche cuando sales del trabajo y eso irá bien. Pero irá bien en el mundo del contenido. No va a ir nunca bien en el mundo de la publi. Entonces, pues bueno, desde ahí yo veo que hay un futuro fantástico del entretenimiento y un futuro publicitario desastroso. Pero bueno, eso yo veo que lo ve todo el mundo, ¿no? Yo a mis hijas, por ejemplo, me hace mucha gracia porque les dices, y ya tienen 10 y 7 años, pero es a las de Telecinco y no saben lo que es. Es que no saben lo que es y eso me llama poderosamente la atención. Ellas saben lo que es TikTok, lo que son los youtubers y lo que es un Netflix para ver contenido en el momento que ellas quieran, cuando quieran, no cuando les diga la televisión que hay que estar delante del aparato, ¿no? Entonces nos vamos a un mundo de entretenimiento a demanda y de contenido.
¿Cuáles son vuestros próximos retos? Bueno, pues la verdad que nosotros nos queremos consolidar. No, yo soy muy emprendedor siempre y soñar más de la cuenta me ha costado algún coscorrón que otro. Entonces, yo quiero asegurar lo que tenemos, que está funcionando bastante bien, y el reto es que sea una radio corporativa para las compañías, realmente. Es lo que yo quiero, ¿no? Que sea un referente en lo que estamos haciendo, en el sector donde nos hemos puesto. A partir de ahí, pues ya veremos. Pero ya te digo, yo siempre he tenido en la cabeza en todos mis proyectos unas ideas vamos, construir pirámides y me quedaba pequeño y he visto que al final hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Y en la tierra. Entonces, poquito a poco, consolidación y vamos a ver que funcione bien el modelo. Llevas unos años compaginando más que una radio con la formación, dando clases de finanza en la ESIC Business and Marketing School. Sí. Sí, bueno, y lo que te comentaba antes, también estoy de director académico del máster y también de profesor en la Escuela de Organización Industrial, etcétera. La formación tiene que ser continua, va a ser continua. Quien no esté por la labor, pues va a tener muchísimos problemas. Hay que reinventarse cuanto más mejor y yo recomiendo a todo el mundo que se forme donde quiera, incluso en los miles y miles de cursos gratuitos que hay a través de Internet. No hace falta que hagas una ingeniería aeronáutica. Bueno, para los chavales, obviamente, que están este año en segundo bachillerato, sí pueden, por supuesto que sí. Pero para los profesionales, pues tienes que estar reciclándote constantemente. Y yo doy muchas clases de finanzas, incluso para aquellos que vienen de administración de empresas. El analfabetismo financiero que existe en este país es bestial, pero bestial. O sea, es una de las cosas que alucino. O sea, y eso solamente se cubrirá con una formación en clases, pero lo que te comentaba antes, de la edad de mis hijas, tienen que empezar desde muy jóvenes en primaria a saber lo que son las finanzas, porque no es de recibo el nivel que tenemos aquí en España, sinceramente. Aunque es verdad que se ha mejorado un montón, pero la gente tiene que pasar por el aula. Ya puede ser online, ya puede ser presencial o como quieran, pero hay que formarse constantemente. Sí, lo que falta también es un poco esa formación que sea más práctica, ¿no? Porque al final muchos empresarios, emprendedores, desdeñan un poco la formación porque dicen, vale, pero si es que al final a mí me vale más alguien que haya emprendido algo, haya montado, lo haya visto de verdad. No, entonces claro, falta un poco. Es importantísimo, es importantísimo. Las carreras, desde el momento que te matriculas en una ingeniería, estás ya obsoleto. Es que eso es así. El temario no cambia a la velocidad que cambia la tecnología y sales de la carrera pues con una formación realmente buena a nivel estructural en tu cabeza, pero a nivel de mercado pues tienes que empezar desde muy abajo porque no has tenido una formación práctica. Esto cambió con el tema de los grados, obviamente, porque ya está dentro del currículum que tengas que hacer prácticas, pero es que las prácticas se tendrían que hacer desde bachillerato. Es decir, un chico de 16 años ya tenía que estar en una empresa, ya tenía que saber cómo es, porque va a empezar a trabajar y va a decidir qué quiere hacer sin haber pisado una compañía, con lo cual es un poco un sinsentido, ¿no? ¿Qué lo haces? Porque has visto una serie en Netflix y has visto un astronauta y dices, pues venga, voy a meter a esto. No, tienes que estar dentro de las compañías, tienes que vivir un poquito, ver cómo se trabaja y bueno, yo creo que tendrás mejores decisiones. Y la parte práctica pues, tiene que ser fundamental, absolutamente fundamental. Pero bueno, ahí ya no depende tanto de nosotros y depende de los que gobiernan, pero espero que algún día esto se organice como se debe organizar. Escuela por proyectos, donde haya mucho trabajo en equipo y donde la creatividad premie por encima de la memoria, que es una de las cosas que yo, de verdad que, permíteme que te diga, alucino en colores, perdona la expresión, que se premie a la persona que más memoria tiene y no a la que es más creativa. Sí, los últimos invitados en Accents Podcast resaltaban que ellos buscaban gente que solucione problemas, más que el conocimiento, sino, vale, sí, pero es que el conocimiento va cambiando. Me interesa más alguien que aprenda a sacarse las habichuelas que tenga mucho conocimiento obsoleto. Totalmente. Y además yo te digo que con el blockchain, que es una tecnología absolutamente disruptiva y va a ser bueno, pues lo que fue Internet en los años 90, al final, en unos años, lo veremos seguro, y esto queda grabado, al final la formación va a ser a la carta.
Con blockchain tú vas a decidir qué es lo que quieres hacer. No habrá dos carreras iguales, no habrá dos formaciones iguales, sino que tú pues tendrás el itinerario que tú te quieras crear, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, porque de nada sirve hacer administración de empresas si luego sales y no tienes ni idea de tecnología. Es realmente absurdo. Por eso vemos a las fintech que se tienen que apoyar una persona tecnológica con una persona de finanzas para poder hacer la compañía, porque uno no sabe de una cosa y el otro no sabe de la otra. Bueno, pues esos son los retos que tenemos que mejorar, ¿no? Dar una formación multidisciplinar y muy cambiante. Obviamente esto cambia a una velocidad que la formación tradicional no la puede seguir, es imposible. Como tú tocas varios palos, ¿cómo te organizas? ¿Cómo es una jornada tuya típica? Yo me organizo fatal. O sea, soy un desastre. Además tengo una memoria nula. Cero. Entonces tengo que utilizar todas las herramientas tecnológicas que estén en el mercado, todas, que las pueda llevar en el móvil, que eso me va a servir como guía para no perderme. Si no estuviese, pues aplicaciones como Teams, Zoom, Keep, Slack, todas las que te puedes imaginar, habidas y por haber, yo no estaría aquí ahora mismo, estaría perdido por algún sitio porque ya te digo, soy una persona muy despistada. Entonces, la tecnología para mí es importantísimo. Intento organizarme por las mañanas en radio y por las tardes en producción, lo que es la preparación de todos los programas de los próximos días, pero nunca dejando la faceta negocio, que también hay que llevarla, con lo cual, pues haciendo equilibrios. No soy una persona muy organizada, también te digo que yo hay gente que invito aquí a la radio que es que me parece alucinante y se lo pregunto, digo, ¿pero cómo es posible que tengas 2 licenciaturas, 4 máster, hayas escrito un libro, tengas publicaciones? O sea, que algo que me falla, miembro de 25 consejos de administración. Yo no soy ese perfil, ni mucho menos. Yo, gracias a la tecnología, me mantengo con los pies en el suelo y una cosa a la vez. Sí, pero ¿tienes algún truco para mejorar tu productividad? No, bueno, centrarme en mis objetivos de medio plazo, ¿no? y de corto plazo. Nunca ya los de largo plazo, como te decía antes, los he olvidado completamente, porque es que me parece una pérdida de tiempo absoluta. No, nadie sabe lo que va a pasar dentro de 10 días como para ponerte a pensar de aquí a 4 o 5 años. Es absurdo. Nosotros que en económicas o en el mundo de la administración de empresas, las finanzas, tenemos que hacer muchas predicciones de largo plazo, tipo, bueno, pues mercados, presupuestos, etcétera. Y yo cuando lo hago, de verdad es que yo me llevo las manos a la cabeza. Como el Excel lo aguanta todo y puedes poner lo que te dé la gana, digo, pero quién sabe lo que va a pasar. Pero bueno, entonces yo intento organizarme muy a corto plazo, las cosas que me propongo intentar sacarlas, y ya te digo, con la tecnología 100% apoyándome, porque si no se me olvidaría todo, absolutamente todo. Entonces he conseguido un buen equilibrio y en eso sí te tengo que decir que como soy muy techie, pues me gusta mucho utilizar todas estas herramientas y gracias a eso pues subsisto, que no es poco. ¿Dinos algún consejo para los emprendedores? Pues la verdad es que consejos no puede haber, porque si no todos triunfaríamos, ¿no? Yo siempre lo digo, si hubiese un truco, tonto sería el que no lo aplica a su negocio. A mí me dijo un profesor del IES una vez un proyecto que iba a poner en marcha, que me llamó mucho la atención y me dijo, ¿eso lo hace alguien? Pues se lo conté un poco para que me diese consejos y que su opinión. Y yo le dije, no, el primero del mundo voy a ser yo. Y dice, pues no lo hagas. Si nadie lo ha hecho, por algo será. ¿Tú qué te quieres arruinar? Y la verdad es que me quedó muy grabado ese consejo que me dio, porque no le faltaba parte de razón, ¿no? Me dice, ¿tú has visto un panadero arruinado? Pues lo que venía a decir es un poco, no intentes tampoco inventar la rueda, que eso se inventa una vez cada X años, y vete a modelos de negocio que estén testados, ¿no? Y no te preocupes lo más mínimo copiar. O sea, no te preocupes lo más mínimo. Es todo lo contrario. Yo creo que es un halago para quien copias y una buena escuela de aprendizaje para quien está copiando. Y luego ya le metes todos los pues las personalizaciones que tú quieras para que se empiece a diferenciar, ¿no? Pero aquellos que salen al mercado con algo que no existe, o tienes un pulmón financiero espectacular y unos padrinos que te apoyen en el largo recorrido de hacer que una cosa se convierta en habitual, o estás perdiendo tu tiempo de una manera brutal, ¿eh? ¿Tienes algo más que añadir? Pues nada más, que os lo agradezco mucho, que yo siempre estoy al otro lado haciendo las preguntas, con lo cual para mí casi es novedoso, y que nada, que ya os digo, os agradezco mucho la invitación.
Pues muchas gracias, Luis Vega García, CEO de masqueunaradio.com. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo Athens Podcast.